Hola a todos, en el día de hoy vamos a trabajar una de las dos poderosas oraciones de Salomón que encontramos nosotros en la escritura. Una de ellas sucedió en el marco de un sueño y la otra cuando hizo la dedicación del templo que él había construido para el Señor. Y usted me puede decir, pero ¿qué oración puede ser si fue en el marco de un sueño? Eso fue realmente un sueño, no fue una oración. Bueno, pues tendremos que mirar la definición de la palabra oración. De acuerdo al diccionario Larousse, la palabra oración, el significado de oración son palabras dirigidas a Dios. Entonces, tan pronto como usted se dirija hacia Dios para hablar a Dios, usted está orando. Hablar con Dios es orar. Eso es precisamente una oración. Así que vamos entonces a estudiar esta primera poderosa oración de Salomón. Recuerde, les habla Rocío Figueroa y si este video le es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Vamos entonces, el marco donde nos vamos a ubicar para que podamos estudiar esta porción está en Primera de Reyes en el capítulo 3. Y sería bueno que nosotros miráramos el contexto en el que se encuentra. Lo primero es que la escritura nos está diciendo ahí en el capítulo 3 que Salomón se casó con la hija del faraón. Y que para aquel tiempo, dice en el verso 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, aquí ya nos está dando un marco. Lo que pasa es que Salomón decide irse a sacrificar a uno de esos lugares altos y uno de los más importantes para poder comunicarse con Dios, para poder sacrificar, honrar al Señor. Entonces dice en el verso 3, antes del verso 3, hay un subtítulo que dice Salomón pide sabiduría, porque de eso se trata. Aquí en la oración el punto central es esto. Entonces dice la escritura: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y bueno, ya nosotros estamos viendo aquí el marco, es decir, la idea era ir a sacrificar al Señor, la idea era ir a presentar sacrificios delante del Señor, y uno de los lugares principales era Gabaón. Entonces esto sucedió en Gabaón. Y dice el verso 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Así que observe lo que está sucediendo. Él va a sacrificar a Gabaón, se va específicamente por causa del Señor a ese sitio. En otras palabras, él fue a buscar el rostro del Señor. Y allí una noche se le aparece el Señor en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Así que, wow, yo creo que esto es, no sé, glorioso, lo que todos quisieran que pudiera suceder. Y creo que es algo que el Señor constantemente nos dice, incluso en la Escritura dice, nos habla acerca de eso. La buena voluntad de Dios es para con nosotros. Y la Escritura dice que el Señor tiene allí una promesa que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que ustedes desean. Así que el Señor espera que nosotros le digamos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos. Bueno, y observemos lo que dice el verso 6. Dice: y Salomón dijo, me gusta la forma, es decir, él primero le da la oportunidad de pedir algo y él hace como unas introducciones, es decir, te quiero justificar lo que te voy a pedir al Señor. Es como si él le quisiera justificar. Le dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Wow, eso es clave y hermoso. Porque que alguien pueda decir de uno, es decir, es que usted anduvo en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para con Dios. Eso es glorioso, es armonioso. Pero bueno, él está diciendo, le está comentando: eso hizo mi padre. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, en otras palabras, dice: te estoy agradecido por la misericordia que hiciste, y yo soy ese hijo que tú permitiste que se sentara en el trono de David, mi padre. Dice en el verso 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esto es una oración con mucha humildad, porque lo primero que hace es que da una expresión de yo soy tu siervo. Y yo creo que ahí es donde cada uno de nosotros nos debemos de parar. Es decir,
nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, el Señor nos ha dado principado, en el sentido, nos ha hecho príncipes en su reino. Nos ha dado poder, nos ha dado dones, nos ha dado muchas cosas, pero que no se nos olvide que principalmente nosotros somos siervos de Dios. Y si nosotros somos siervos de Dios, el enfoque cambia completamente. Es decir, nosotros estamos para servir a Dios, para el servicio de Él. Estamos para escuchar su voz y hacer conforme Él quiere. Así que volvamos a lo que le dice Salomón. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y entonces empieza a decir sus falencias. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tremendo esto, no sé cómo entrar ni salir, es decir, no sé distinguir cuál es el momento de entrar y cuál es el momento de salir. Eso habla de sabiduría, porque es como, a ver, planteemos esto. Sabiduría es cuando usted sabe cuándo entrar en una conversación y cuándo mejor salir de la conversación. Cuándo hablar y cuándo abstenerse de hablar. Cuándo participar de algo y cuándo no participar. Cuándo comentar y cuándo no comentar. Cuándo darle mucha rienda suelta a una dificultad o cuándo saber cortarlo. Es decir, eso es sabiduría. Es saber cuándo hacer y cómo hacer las cosas. Y después de esto, de haberle dicho sus falencias, primero soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud. Lo siguiente es, lo que estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo para mí. Lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo por causa de que yo soy tu siervo, para poder servirte en lo que me has puesto a servirte. Y allí hay una clave fundamental. Y yo creo que ese es el enfoque que nosotros tendríamos que darle a las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Es decir, si yo soy tu siervo y yo quiero servirte bien y necesito la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para poder hacer las cosas conforme a ti, yo reconozco que lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo para poderte servir a ti de la forma correcta. Así que volvamos a ese verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud. Entonces aquí viene, ahora sí, ya justificó, ya dio todo el preámbulo. Dónde estoy ubicado, cuál es tu grandeza, cuál es tu misericordia, cuál es mi posición, yo soy tu siervo, cuáles son mis falencias, soy muy joven y no sé entrar ni salir, no sé cómo hacer las cosas, no estoy distinguiendo bien entre el bien y el mal. Y entonces después de haberle dicho todo eso, además lo que te voy a pedir, te lo voy a pedir por causa de mi servicio a ti, que es para poder manejar el pueblo que tú me has puesto como rey. Entonces ahorita sí viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Wow, eso es hermoso porque la palabra, analicemos una cuestión. Primero, corazón entendido. Acuérdese que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Entonces, si una persona va a tener corazón entendido, es que, acuérdese que todo aparece desde un pensamiento. Entonces, que desde los pensamientos, sentimientos y deseos pueda trabajar correctamente antes de hacer cualquier cosa. Todo, el bien y el mal, nacen en un pensamiento. Así que qué bueno tener corazón entendido. Yo quiero tener entendimiento desde el centro de mi alma para poder, ahorita viene la otra palabra, juzgar. Juzgar es dar a cada uno lo que le corresponde, es ser justo, es aplicar el juicio de Dios. Es decir, y por favor no me vaya a malinterpretar, eso de hacer justicia y el juicio de Dios no quiere decir que yo ande juzgando a todas las personas o juzgando a Dios o juzgando a hombre alguno. No, no quiere decir eso. Yo puedo ver detrás del problema de cada ser humano un ser que fue engañado, que le mintieron, que lo lastimaron, que lo hirieron, un niño que quedó o una niña que quedó atrapado en un problema del pasado. Allí yo puedo ver eso. Entonces, en vez de yo estar juzgando a hombre alguno o a Dios por las circunstancias que suceden, más bien yo miro detrás las huestes espirituales de maldad, lo que han hecho, que han llevado a una persona hasta allí. Y entonces yo tengo misericordia de las personas, pero puedo juzgar a las huestes espirituales de maldad.
Yo puedo juzgar al espíritu de mentira, al espíritu de engaño, al espíritu, toda clase de espíritus de maldad, yo lo puedo juzgar, pero no a la persona. Yo amo al pecador, pero detesto al espíritu de pecado, rechazo al espíritu de pecado. Allí está la gran diferencia, porque lo de nosotros es amor y la ley de nosotros es el amor y el poder de nosotros es el amor. Así que no está en nosotros juzgar a los seres humanos más que juzgar a las huestes espirituales de maldad que actúan detrás de ellos. Así que eso es lo que Él le pide. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar, para darle a cada uno lo que le corresponde en el pueblo. Que todo el que venga a mí, yo pueda ser justo, ser preciso, ser correcto en lo que yo estoy haciendo. Y después le dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí entonces viene otra de las posiciones interesantes, porque cuando usted juzga, usted necesita inteligencia, pero también necesita sabiduría. La inteligencia es la habilidad de resolver problemas. La sabiduría es el discernimiento entre el bien y el mal con la habilidad de poder escoger por el bien. Entonces, él está pidiendo aquí inteligencia y sabiduría. Está pidiendo ciencia, conocimiento, inteligencia y sabiduría. Entonces, vuelvo otra vez, dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es decir, una vez más, se pone en la posición de su incapacidad si Dios no está con él, si Dios no le ayuda. Y dice la escritura en el verso 10, ahí del capítulo 3 del Primero de Reyes, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire cómo le agradó al Señor la forma como él le respondió. ¿Estaba orando con el Señor? Claro que estaba orando con el Señor. Estaba dirigiendo sus palabras hacia el Señor. Estaba teniendo una conversación con Dios. Verso 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Wow, esto fue supremamente clave. Es decir, el Señor entendía el fondo de lo que le estaba pidiendo. Uno puede pedir, no sé, digamos que yo puedo pedir un fruto y tal vez Dios dice, te voy a dar la planta que te va a dar esos frutos. Y allí es donde está la diferencia. A veces nosotros vemos el fruto, pero no estamos viendo la planta que genera esto. Y aquí el Señor, cuando observa esto, mire que no, esas no fueron las palabras de Salomón. Salomón no le dijo, yo lo que estoy pidiendo es inteligencia para oír juicio. No, él no dijo eso. Dice, yo necesito distinguir entre el bien y el mal. Yo necesito saber entrar y salir. Yo necesito tener un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Yo necesito poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor de una vez le respondió con que era precisamente lo que le estaba queriendo. Dijo, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. En otras palabras es, acuérdate que la inteligencia es la habilidad de resolver problemas. Inteligencia para oír juicio. La habilidad de escuchar a Dios antes de juzgar para que cuando juzgue, juzgue correctamente. Eso es poderosísimo. Acuérdense que inteligencia es uno de los 7 espíritus de Dios, uno de los 7 espíritus de la plenitud del Espíritu Santo. Sabiduría es otro de esos 7 espíritus y conocimiento. Y observen lo que continúa aquí, es decir, claramente lo que te voy a dar es sabiduría, inteligencia para oír juicio. Y dice el verso 12, he aquí lo hecho conforme a tus palabras, es decir, ya es hecho. El Señor dice, me lo pediste, ya es hecho. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, ¿vio? La sabiduría y el entendimiento. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. El querer saber entrar y salir, el querer saber distinguir entre lo bueno y lo malo, el tener un corazón entendido para poder juzgar, porque nosotros somos muy ávidos para juzgar. Esta persona es mala, esta persona es esto, esta persona es lo otro, y todo el tiempo emitiendo juicios contra los demás, cuando nosotros no podemos mirar el trasfondo de las situaciones de cada persona, sabiendo que cada persona detrás hay un niño dañado, una niña dañada, y que lo que nosotros necesitamos tener es misericordia y amor, porque la misericordia y el amor rompe las cadenas de los demás. Así que nosotros sí necesitamos tener corazón entendido para poder juzgar. Y qué bonito que el Señor le planteó, yo te voy a dar inteligencia para oír juicio. Así que
Si nosotros queremos tener esa sabiduría, esa inteligencia, lo que nosotros tenemos que ser es ávidos a escuchar a Dios, estar atentos a escuchar la voz del Señor, tener comunión con Él, porque de esa manera pues lo vamos a poder lograr. Entonces en el verso 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es como que una compañía, porque una vez que se tiene sabiduría, que se tiene inteligencia, que se tiene corazón entendido para saber juzgar, es muy fácil lograr además las riquezas y la gloria. Yo creo que nosotros nos tenemos que concentrar precisamente en la, no sé, como que en la planta y en el árbol que da los frutos y no tanto en los frutos. De la misma manera que nos tenemos que concentrar en el dador de las bendiciones más que en las bendiciones. Dice el verso 14, y si anduvieres en mis caminos, recuerda que la palabra camino es costumbres y tradiciones, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Porque eso es considerado también una de las grandes bendiciones, cuando se tiene largura de días. Es una bendición poder tener todo ese tiempo para hacer más, servir más al Señor. En el verso 15 dice, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Si usted observa, él empezó a actuar con una habilidad mayor de sabiduría. Lo primero es presentarse delante del arca de Jehová, es a la presencia de Dios. Sacrificar al Señor holocausto, ofrecer sacrificios de paz. Y hizo banquete a sus siervos. Es decir, entiende que para que uno pueda tener, ser buen siervo, es saber tratar a su vez a sus siervos. Y él estaba tratando bien a sus siervos y con esto iba a tener la, no sé, no diría la palabra complicidad, más bien diría el respaldo de todas aquellas personas que le estaban sirviendo. Y después se empiezan a manifestar los hechos de sabiduría de Salomón, porque dice la palabra que en aquel tiempo vinieron dos mujeres rameras. Escuchen, no estamos hablando precisamente de mujeres que estaban haciendo las cosas bien, pero eran mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, y usted ya sabe la historia, había muerto uno de los niños y vino una mujer y dijo, esta se durmió sobre su niño, lo mató y entonces el niño murió y vino a medianoche y me puso a mí su hijo y al lado de ella el mío, y cuando yo lo vi en la mañana ese no era el mío. Lo identificaba, sabía que ese no era, y entonces el rey Salomón, que ahorita contaba con una sabiduría venida del cielo, pues dijo, bueno, tráigame una espada, partamos el niño en la mitad y démosle a cada parte a cada una. Y dice la palabra que una vez sucedía esto, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey por sus entrañas, que se le conmovieron por sus hijos. Dice, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo mates. Y de esa manera entonces el rey supo quién era, de quién realmente era el hijo, y hizo que le entregaran el hijo a la que correspondía. Eso es pues una muestra de la sabiduría que Dios le había dado. Pero si usted, por ejemplo, mira la otra porción bíblica de la que habla, esto la encontramos en el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 1, donde después de que Salomón pide pues la sabiduría, también se habla, y creo que es un poquito más específico lo que Salomón hacía. Cuando Salomón iba a hacer esos sacrificios al Señor, él siempre convocaba a todo Israel, especialmente a los jefes de millares, de centenas, a los jueces, a los príncipes de Israel, a los jefes de familia, y él iba con toda esa asamblea al lugar alto que había en Gabaón, y allí hacía sus sacrificios. Entonces es interesante conocer ese marco, porque David no dejaba por fuera a todo su séquito en el trabajo. Vamos a ofrecerle sacrificios al Señor. Y también es interesante que en esa porción de este libro de Crónicas, en el primer capítulo de Crónicas, se nos habla de otra de las características o digamos de las cosas que hizo Salomón después de haber recibido sabiduría, porque dice que una vez después de que él recibió toda esta sabiduría y que él fue a presentar sacrificios a Jerusalén también,
y seguir reinando. Lo siguiente que comenta este libro de Crónicas es que juntó Salomón carros y gente de a caballo y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Entonces, esto es interesante porque si nosotros vemos en la escritura hay una ley que dice que no se hagan de carros y de caballos, pero el punto de esa ley es de tipo espiritual, es decir, no se hagan de carros y de caballos que después ustedes confíen en los carros y los caballos y no confíen en mí. Ese era el punto, para que no confíen en las cosas que tienen en las manos, sino que confíen en mí. Pero claramente aquí Salomón no lo estaba haciendo porque iba a confiar en carros y caballos. No, los carros y los caballos son buenos tenerlos y usted los puede usar y puede ser muy efectivo tenerlos, pero la confianza de él estaba en el Señor. Pero no solamente esto, sino que dice allí la escritura, después de decir lo que él hizo acumulando estos carros y caballos, habla de la forma como lo acumuló. En el verso 15 dice, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como, dice, cabrahigos de la céfala en abundancia. Es decir, él recogía oro y plata como si fuera recogiendo grano o recogiendo cualquier otra cosa. Y otra de las cosas que es interesante es que los mercaderes del rey compraban por contrato los caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Es decir, hizo una estrategia cómo ellos podían comprar todo este tipo de cosas, cómo pagaban por ellos y cómo él se fue haciendo a todo lo que necesitaba. Era la estrategia, una característica de la sabiduría que tenía Salomón. Así que bueno, esa es esa poderosa oración de Salomón. Esa poderosa oración de Salomón que tiene el ingrediente preciso de decirle a Dios qué es exactamente lo que estaba pidiendo. Aquí en el verso 10 de este primer libro de Crónicas, en capítulo 1, dice, él dijo específicamente a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia, es decir, sabiduría y conocimiento, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, una vez más, pues el Señor le dice, como no pediste todas esas cosas, sino que pediste sabiduría y ciencias, te son dadas. Y aquí es interesante la palabra ciencia, que a veces la tenemos como ciencia, como conocimiento. Ese es precisamente pedir Espíritu Santo. Porque cuando usted mira que el Espíritu Santo es sabiduría, inteligencia, conocimiento o ciencia, gracia, temor de Jehová, poder, me queda uno, consejo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros realmente necesitamos y eso es lo que más nosotros tenemos que pedir. Si usted quiere hacer una oración efectiva para sus hijos, pida temor de Jehová y sabiduría sobre la vida de ellos. Que la gracia de Dios caiga sobre ellos para que ellos no solamente tengan el deseo, sino también el poder de hacer la voluntad de Dios. Así que lo que nosotros necesitamos pedir, en vez de usted pedir el fruto, pida el árbol que da el fruto. Y pedir el árbol que da los frutos que nosotros deseamos en nuestra vida es pedir sencillamente Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pedir Espíritu Santo es pedir esa plenitud de los 7 espíritus de Dios. Por ahí yo tengo un video de los 7 espíritus de Dios. Usted puede ver, es muy bueno, muy revelador. Eso es lo que nosotros debiéramos de pedir. Así que aquí está esta poderosa oración de Salomón en la que pidió entendimiento, poder salir y entrar, corazón entendido, poder juzgar correctamente. En otras palabras, pidió sabiduría, ciencia e inteligencia. 3 de los 7 espíritus de Dios. Espero que este video haya sido de bendición y si lo fue, por favor, compártalo con alguien más. Comente y seguimos en sintonía en otro video de poder e inteligencia. Cuídense, mil bendiciones. Bye.